a ser la persona que implementa IA en la compañía, o eres la persona que reemplazó la IA porque alguien más lo implementó? Son los inversionistas. Y los inversionistas están apostando de full a inteligencia artificial, ¿no? Entonces pasa mucho esto que dices. O sea, va a haber un bloodbath tremendo. Entonces, lastimosamente la mitad de las cosas no funcionan, entonces lo sufrimos todos los días. ¿metan AI o serán reemplazados? El mundo está cambiando más rápido de lo que crees. La inteligencia artificial, el dinero digital y el trabajo remoto no son tendencias, son el nuevo sistema. La pregunta no es si esto te va a afectar, es si vas a estar listo. Somos Arturo Olmos, consultor, founder y experto en growth, y Chris Huertas, founder y experto en inteligencia artificial. Bienvenido a Unfuck Your Future. Pues bienvenidos nuevamente a este podcast llamado Unfuck Your Future. Yo soy Arturo Olmos y aquí estoy de nuevo con Chris Huertas. ¿Cómo estás, Chris? Perfectamente, Arturo. ¿Cómo te trata Italia? Bien, todo muy bien por acá. Ya empezó un poco más el calor, entonces ya está mejor el clima. Qué buena onda. Aquí en México estamos en una oleada de calor fuertísima, pero haciendo muchas locuras. Perfecto. Pues vale, Chris. Creo que siguiendo un poco la línea con lo que hablamos en el episodio anterior, me gustaría que esta vez conversemos sobre un video y un reporte que tengo preparado por ahí, ¿vale? Entonces, si te parece, lo vamos a reproducir y ahorita platicamos sobre eso. Perfecto. Listo, ahí va. Un nuevo estudio de Anthropic reveló qué trabajos van a ser reemplazados con la IA. El número uno en la lista son los programadores, con un 74% de exposición a la IA. Después vienen los representantes de servicio al cliente, con 70%. Luego los trabajadores que se encargan de capturar datos, con 67%. Y la lista sigue con analistas financieros, especialistas en registros médicos y otros trabajos de oficina bien pagados. ¿Y sabes qué tienen en común todos estos trabajos? Que son carreras que normalmente requieren educación universitaria. Y la ironía en todo esto es brutal. Los trabajos más expuestos a la IA hoy son precisamente los trabajos con conocimiento. Pero hay un detalle importante en esto. En muchos de estos trabajos, la IA podría hacer hasta el 90% de las tareas en teoría. Pero en la práctica, hoy solamente se está usando una pequeña parte. Es decir, la capacidad tecnológica ya existe, pero la adopción apenas está empezando. De hecho, los investigadores compararon trabajadores en empleos muy expuestos a la IA con trabajadores en empleos resistentes a la IA. ¿Y sabes qué encontraron? Que la diferencia en desempleo desde el lanzamiento de ChatGPT es prácticamente cero. Así que el apocalipsis laboral que muchos esperan todavía no aparece en los datos. Ok. Pues, primero que nada, ¿qué opinas, Chris? ¿Tú de qué lado te encuentras en este tema? ¿Del lado más apocalíptico o del lado más conservador que nos va a beneficiar a todos? En la mitad, un poco, ¿no? O sea, porque sí creo que muchas personas se van a quedar sin chamba. Creo que se van a crear, ¿no? Otras chambas, y creo que la regulación de alguna manera va a ayudar a que sea mucho más suave el impacto tan poderoso que tiene la inteligencia artificial, desde temas de impuestos hasta cómo se tratan los datos, qué cosas sí es importante tener, dónde tienen que haber humans in the loop. Entonces, en la mitad. ¿Tú? Yo creo que me encuentro un poco más pesimista. Espero que sea algo positivo, pero yo, siendo realista, creo que va a ser un poco más pesimista de lo que de repente se maneja por ahí. Porque, a ver, venían datos como muy interesantes, ¿no? Por ahí se va a agregar una gráfica aquí para que la podamos ver, que precisamente es la que habla este reporte, ¿no? Y tiene temas, de nuevo, bien interesantes porque está hablando, a ver, primero que nada, es un reporte que hizo Anthropic basado en millones de conversaciones de sus usuarios, de cómo utilizan la inteligencia artificial para temas de su trabajo, ¿no? En temas de cómo los está ayudando en su trabajo, qué tareas están haciendo, etc. Analizaron todo esto, hicieron precisamente esta gráfica donde se ve hasta qué punto puede existir cierta cobertura en los trabajos, y ahí vienen marcados todos: educación, arte, healthcare, negocios, finanzas, computación, etc. O sea, viene de todo. Y está muy marcado como cuál es el potencial para que la inteligencia artificial pueda cubrir ese trabajo, en dónde se encuentra parada hoy ya cubriendo esas tareas dentro de las empresas, y te hace una diferencia muy importante entre, como lo dije, las diferentes industrias o diferentes tipos de trabajo.
Para mí, muestra de manera muy clara que el potencial de cubrir esos trabajos, no estamos todavía ahí, pero ese potencial es muy alto. Entonces, cosas aquí como management, negocios, programación, ingeniería, la parte legal, arts and media, todo esto tiene potencial de ser cubierto por la inteligencia artificial muy alto, ¿no? Entonces, yo creo que sí va a llegar el punto en el cual definitivamente, pues, se lo va a llevar todo. Sí, pero, o sea, es que ese todo, o sea, como que ese todo relativo, ¿no? Yo estaba leyendo también un artículo en The Economist que decía que hay más pequeñas empresas que tienen hoy máquinas de fax que usan ChatGPT o alguna inteligencia artificial, ¿no? Y creo que eso es una de las cosas también que muestra la gráfica, ¿no? Una cosa es hasta dónde puede llegar la tecnología, al menos en lo que crea Anthropic, ¿no? Que puede cubrir, y otra cosa es pues, cómo se ha cubierto, ¿no? Y una parte de eso es el tema de adopción, ¿no? Uh-huh. Segundo, es el tema regulatorio. O sea, hay cosas que definitivamente no queremos dejar que haga por la naturaleza misma de lo que implica la inteligencia artificial, ¿no? Algo mencionábamos en el capítulo pasado que los modelos de AI son probabilísticos y no determinísticos. Entonces, pues no quieres que en una de esas iteraciones una AI actuando como, digamos, un médico te recete mal y diga, ups, te moriste, ¿no? Lo siento y para la próxima, ya sabes, pues igual lo hago mejor. Uh-huh. Entonces, o sea, en algunos casos habrán humans in the loop que reforzarán o ayudarán, ¿no? En el proceso de implementar la inteligencia artificial y no estará sola la AI. Por eso también creo que, no, o sea, no nos va a desplazar por completo. Habiendo dicho eso, creo que hay varios segmentos de la población que sí van a ser más rápidamente desplazados y que estoy viendo que se están desplazando muchísimo más rápido, ¿no? Uh-huh. Y van en contra de lo que dice el estudio, ¿no? Porque el estudio decía que las personas más senior eran las personas que tenían más riesgo de ser desplazadas, y yo creo que son las personas más junior las que tienen el riesgo de ser desplazadas, porque la persona más senior hoy tiene más conversaciones y más conocimiento del negocio y por ende puede hacer preguntas más sofisticadas y sacarle más provecho a la herramienta. Lo que tienen hoy las personas más jóvenes es más conocimiento de la herramienta, pero desde mi punto de vista, el saber usar la herramienta contra el saber usar el negocio, esto es mucho más fácil de entrenar, ¿no? Cómo utilizas algunas cosas de IA versus cómo conoces el negocio. Creo que aquí hay un poco más de dificultad y por eso creo que los más jóvenes van a estar más desplazados. Sí, ahí yo concuerdo, aunque un poco la lectura que le doy al reporte no es tanto los puestos senior son los que están en riesgo, sino más bien los puestos de cuello blanco, ¿no? Entonces todo lo que tiene que ver con aquellos trabajos que obtienes en teoría una vez que sales de la universidad con licenciatura, maestría, lo que sea, temas de programación, temas de marketing, temas de administración, o sea, todo lo que se está haciendo dentro de las oficinas, eso es lo que está en riesgo, ¿no? En mayor riesgo, cuando menos, en una primera etapa. ¿Por qué? Porque todo lo demás son trabajos también más manuales, sobre todo los oficios. Son trabajos más manuales que ahí, además de inteligencia artificial, requieres temas de robótica, que hoy en día todavía no está ahí y además es bastante más caro. En un futuro, quién sabe, pero hoy todavía todos esos temas de oficios, electricistas, temas de obreros, etc., en ese punto están bastante más seguros, ¿no? Lo que sí concuerdo mucho contigo y que de hecho ya se está viendo hoy en día, o sea, ni siquiera es que va a pasar, que ya se está viendo hoy, es que las empresas están dejando de contratar a estos puestos entry level, ¿no? Entonces, todas estas posiciones junior en muchos ámbitos, programación, administración, legal, marketing, ya no están contratando. Están despidiendo gente, pero sobre todo ya no están contratando. Y eso es muy, muy peligroso, ¿no? Yo pienso en mi hijo, a ver, tiene 13 años, todavía le falta, pero si hoy está pasando eso, en un futuro, ¿cómo va a estar? ¿Cómo van a ser las oportunidades para él? Si hoy en día, precisamente esos trabajos cuando recién sales de la escuela, ya no existen, ¿no? O los están empezando a escasear un poco. Sí, sabes que a mí también me preocupa
Mi hijo tiene 6 años, y hace poco fue el DTC, ¿no? Que es como la convención de NVIDIA donde se reúnen pues, todos los partners de NVIDIA, parece un Super Bowl. Ujú. Y Jensen hablaba pues, de la pirámide de AI, ¿no? Y una de las cosas que mencionaba es que el futuro es digital, ¿no? La AI en el mundo físico. Y como que me metí en ese trip, compré una máquina de impresión 3D para empezar a poder crear cosas con mi hijo, ya sabes, y cómo le empezamos a meter tecnología a algunas cosas, ¿no? Que vamos imprimiendo, entonces algunos motorcitos, algunas cosas como para empezar a decir, ok, lo voy a meter en el tren de la robótica, a ver si realmente es por ahí. Ujú. Y respecto a lo que decías de los despidos y las contrataciones, o sea, lo estamos viendo en todas partes, ¿no? O sea, empresas súper digitales y empresas súper tradicionales, todas están despidiendo. Sí. O sea, eso no es un hecho. Hace poco, ¿no? Coinbase, el 14% despidió, Meta está despidiendo un montón de gente a todos los niveles, ¿no? Empresas chicas, medianas, grandes están en una ola importante de despidos. Y una de las cosas que me parece de todas maneras relevante es en este tema que hablabas de los oficios, que creo que lo mencionamos un poco el capítulo pasado, el 10% de las personas el 10% superior de las personas que son electricistas, fontaneros, etcétera, gana más que el 10% inferior de desarrolladores de software en California, ¿no? O sea, como que ya están empezando a subir también los ingresos de las personas que tienen actividades más de oficio, que son más difíciles de reemplazar, y como veíamos en el video también, Ujú. las personas que tienen cierta preparación. Pero, yo creo que como están las herramientas hoy, la posibilidad de crear, de ser tu propio negocio, de hacer como, ¿no? Tu propia aventura es muchísimo más fácil. Y entonces agregar, ¿no? Una sola fuente de empleo como estas grandes empresas, creo que se va a diluir y vamos a tener muchas pequeñas empresas, desde mi punto de vista, ¿no? Es Ujú. algo que creo que puede pasar. Pero no, o sea, no sé, en regulación en Europa, ¿tú qué estás viendo? ¿No? Porque yo veo algunos movimientos acá, se parecen algunos en europeos, pero ¿tú qué estás viendo ahí? A ver, acá creo que en general pues, en la región se cuida mucho más el trabajo. Eh, Ajá. mucho, mucho más en todo sentido, ¿no? Incluso desde antes de que viniera todo esto de inteligencia artificial, hay mucha protección al trabajador. No puedes despedir nada más porque sí. eh, y le cuesta mucho dinero a la empresa despedir, entonces se lo piensan más y tienen que seguir pagando ciertas cosas al trabajador, aun cuando lo despides. Hay ciertas reglas y leyes que se están gestionando en este momento para la protección también a través de estos temas de inteligencia artificial, pero también se quiere llegar a un balance, ¿no? Porque no se pueden quedar atrás en todo este tema tecnológico, pero quieren proteger a la parte trabajadora. Entonces, no sé qué va a ganar. Lo que sí es una realidad, aquí sí el mercado es bien diferente. Siendo un trabajador tienes muchas más protecciones, te sientes más seguro. Yo estando en México, pues veía que podías entrar y te despedían a la semana sin ningún problema, ¿no? Eh, Sí, sí, o sea, sí, a ver, sí hay algo de protecciones, pero sí, a ver, está habiendo un movimiento regulatorio fuerte. La semana pasada salió el tercer borrador de la ley en relación a temas de AI, uh-huh. aquí en México, y se parece más a Europa que lo que se parece a Estados Unidos, ¿no? Pero por las presiones que tenemos y por las características del mercado en México y en varios países de Latinoamérica, no solo en México, el poder servir a mercados como Estados Unidos hace que las leyes, ¿no? del trabajo deban ser más flexibles para poder atender ese mercado, ¿no? Y cuando digo flexibles es que protegen menos al trabajador. Eso es un hecho, ¿no? Entonces no veo un movimiento regulatorio fuerte para proteger los trabajos, sí para regular algunos temas en relación a la IA. Y eso, como creo que le va a pegar, pues digamos a la gente, es cada vez va a haber más cuidados en cómo se trata nuestra data, pero el impacto que puede tener en los empleos de las personas va a ser, o sea, va a ser muy, muy fuerte, ¿no? Muy fuerte. Yo lo que creo y que le digo a todo el mundo es, si te sientes en riesgo, hay de dos, ¿no? Eres la persona que
usando la IA, empieza a automatizar todo y empieza entonces a ser la persona que implementa IA en la compañía, o eres la persona que reemplazó la IA porque alguien más la implementó. Y ahí creo que, ¿no? Otra vez, ese consejo, ¿no? Si no te metes duro a esas herramientas y si no te metes duro a entender el impacto en tu negocio, te van a reemplazar. Eso es un hecho, ¿no? Experto, más junior, lo que sea, si no te metes duro a eso, creo que va a ser súper complicado. Otra de las cosas que veo que es súper interesante, que tiene que ver mucho con el reporte y que creo que le agrega mucho valor a la audiencia, es cómo eso está impactando de manera directa algunos modelos de negocio, ¿no? La banca, por ejemplo, ¿no? Una de las cosas que mencionaba el video era pues, la atención a clientes. O sea, yo he visto de primera mano cómo se están cerrando contact centers, porque ya son agentes o de voz o de texto que están atendiendo a un montón de gente. Y entonces contact centers de 200 personas ahora tienen 10 que están revisando las conversaciones y que ven si hay algo que, ¿no? que se sale, pero ya, o sea, de 200 a 10. Eso es un hecho, ¿no? Pero no lo veo tanto en inversiones. Tú, o sea, no sé, dentro de los productos que estás viendo, ¿cómo ves el tema de inversiones? Mira, yo creo que hay un punto importante del cual no se habla mucho y y es algo que además a nuestra audiencia le pega directamente, ¿no? Porque sí, se habla mucho sobre los trabajos que se están ya cerrando y perdiendo, ¿no? Por ahí justo mencionabas algunos, aquí hay otros, Accenture, 11,000 empleos cerrados en diciembre de 2025, Amazon 14,000, IBM 3,000, Paycom más de 500. O sea, en los últimos 6 meses hay más de 90,000 empleos que se han perdido por la inteligencia artificial. Y eso pasa principalmente en Estados Unidos, ¿no? Ahí definitivamente no hay tanta regulación, de hecho quieren avanzar bastante en este tema de inteligencia artificial, pero algo que no se piensa normalmente es este tema de despedir gente es porque al final del día es un negocio y si estas empresas al final pueden cubrir esos procesos por medio de automatizaciones con inteligencia artificial más barato que tener un empleado, lo van a hacer, ¿no? Buscan reducir costos al máximo. Uno de los modelos importantes de los que de los que vive nuestra audiencia es hacer freelance a empresas de Estados Unidos, ¿no? Entonces, mucha gente de la TAM, se piensa que alrededor de 15 millones, viven en la TAM, pero trabajan para empresas de Estados Unidos, ya sea freelance Nearshoring, ¿no? Exacto. Entonces, eso se hace, las empresas de Estados Unidos lo hacen porque les es más barato un empleado de la TAM que un empleado de Estados Unidos. Es el mismo tema. Cuando llegue ese punto de quiebre en el cual la inteligencia artificial es incluso más barato que la mano de obra en la TAM, creo que ahí es donde se van a empezar a cortar todos esos empleos, todas esas cabezas, y lo vamos a sentir fuerte, ¿no? Tal vez nosotros tenemos cierta protección o vamos a tener cierta protección por temas políticos, ojalá, de cierta forma, pero de todas formas le va a pegar a este segmento. Es que hablando de ese ejemplo, ¿no? Había unas tiendas, una buena cantidad de tiendas en Nueva York que tenían tellers virtuales, ¿no? Entonces era una persona en Filipinas que tenía una pantalla y te estaba atendiendo una persona, pero esa persona estaba sentada en Filipinas y nada más había una pantalla ahí y te decía, ay, pues no, ya puedes pagar y mete la tarjeta ahí en la terminal, está ahí, no sé qué, pero era una persona que estaba miles de kilómetros de distancia. O sea, sí. un teller agentizado, pues es muchísimo más fácil, no se cansa, no, ya sabes, como que eso está duro, ¿no? Eso por un lado. Y por el otro lado, en relación al tema de las compañías, o sea, hoy definitivamente hay un múltiplo que paga el mercado, hablando del mercado de valores, si compañías empiezan a adoptar inteligencia artificial y eso se ve reflejado o en su top line o en su bottom line, ¿no? Hace unos días, ¿no? Estaba haciendo un análisis de 2 compañías de telco, una que se llama Sinch, y otra que se llama Twilio, ¿no? Tengo un gran amigo, Ángel Cisneros, que le vendió su compañía a Twilio. Ha sido uno de los pocos latinoamericanos que ha vendido compañías a Silicon Valley por gran valor.
estábamos conversando de eso y Twilio, más o menos en el 2020 empezó a hacer apuestas como muy fuertes alrededor de, ¿no? de AI y Sinch ¿no? Y son compañías que, o sea, tú veías el precio de la acción y estaba como muy, muy pegado. Una está listada en Suecia y la otra está listada en Estados Unidos. Y empezamos a ver, o sea, cómo había un gap, ¿no? Entre el comportamiento de una acción y el otro. Y había, o sea, lo que veíamos en cada uno de los sucesos en donde se despegaba la acción de Twilio sobre la de Sinch era apuestas en AI. Hicimos una adquisición de una compañía en AI, ¿no? Agentizamos este proceso, hicimos tal cosa, ¿no? O sea, definitivamente no es solo, ya sabes, ahorrar costos, es el mercado está premiando las compañías que se están anticipando a ese movimiento. Y otra vez, ¿no? Si tú estás en una compañía que está haciendo eso y no estás siendo el que está empujando eso, o sea, lo más seguro es que algo pueda pasar ahí. Pero el mercado sí premia las compañías que utilizan AI. Eso es un hecho. Sí, sí, también el otro día estaba por ahí escuchando un podcast que hablaba sobre... al final del día para una empresa, quien decide, claramente sí, directivos, el CEO, pero quien realmente decide, depende de qué tan apalancada esté la empresa, son los inversionistas. Y los inversionistas están apostando de full a inteligencia artificial, ¿no? Entonces pasa mucho esto que dices. Precisamente ya, creo que lo sabemos todos. Hay una directriz muy clara para de los inversionistas que estén entrando de full las empresas a inteligencia artificial. Porque muy probablemente en su cartera ya tienen que están invirtiendo en empresas grandes de inteligencia artificial y les conviene que toda esta infraestructura siga creciendo y se siga desarrollando. Entonces, sí, hay incentivos, hay directrices internas, hay beneficios económicos. O sea, creo que todo el mercado, todo el sistema se está haciendo para que todo vaya hacia allá, pero al final del día, pues el trabajador, el profesionista, o sea, todos nosotros, individuos, somos los que vamos a pagar esas cosas, ¿no? Eso y también, o sea, como que últimamente he tratado de entender cómo puedo protegerme, independientemente del tema, ¿no? Laboral. O sea, creo que hay otro tema que me parece que es muy, o sea, muy relevante y que no tengo la respuesta, ¿no? Pero tiene que ver con cómo protejo mi dinero. Ya sabes, o sea, como que yo siempre tenía en la cabeza como, a ver, voy a tener mi portafolio de inversiones y una parte lo tengo en ETFs y otra parte lo tengo en renta fija, ¿no? Y una parte la tenía en dólares y como que estaba apostando muy fuerte a cubrirme en dólares. Y la parte que me cubría en dólares, a pesar de que el peso mexicano como que creció, no, se fortaleció mucho, como que yo sí sigo pensando que las economías emergentes son más vulnerables a este tipo de cambios por todas las cosas que acabamos de decir. Y yo sigo pensando que me tengo que refugiar en dólar y de pronto en yen, ya sabes, o sea, como decir como... O sea, en el largo plazo, no sé si ese declive del dólar me va a afectar más de lo que no me va a afectar el no tener ahorita una parte del portafolio en dólares, porque siento que somos, o sea, en la TAM estamos más vulnerables a ese tipo de cambios por todo lo que te digo, ¿no? O sea, todo lo que tú decías, ¿no? El momento que sea más barato aplicar AI que contratar a alguien que esté de este lado, ¿no? Del lado sur del río, pues vamos, o sea, va a haber un bloodbath tremendo. Entonces, como que una parte también me lleva a mí a decir, mi portafolio tengo que estar más cubierto en dólares. O sea, ¿tú qué opinas ahí? ¿Cómo ves el euro? ¿Cómo ves? No sé, o sea, yo sigo Sí, pensando en eso. va, sí, o sea, y creo que es un buen tema para irle dando cierre al episodio. Pues sí, o sea, creo que hay más de una forma de prepararse para todo esto que está pasando. Una es adelantándote del tema de inteligencia artificial, desarrollando ciertas capacidades, conocimientos, etc., etc. Por el otro lado está todo el tema del dinero. Precisamente ahorita sí, el dólar no está teniendo su mejor momento por todo lo que está pasando en el tema geopolítico y todo el relajo que se están metiendo ahorita. Entonces veamos cómo termina eso y a ver qué pasa. Sí, de repente parece que en México, por ejemplo, como lo mencionas, está cuando le llaman el superpeso,
Yo creo que más que superpeso es que el dólar está frágil, no es tanto que el peso esté fuerte. Y por ejemplo, hablando acá en Europa, el euro pues se ha mantenido, ¿no? De menos en comparación con el peso. Que a mí no me conviene porque gano en pesos y gasto en euros, entonces me sale peor la cosa, pero pues ni modo, es así. Entonces justamente sí hay que aprender un poco a jugar en dónde estás refugiando tu dinero. Tú lo mencionaste, hay muchos instrumentos, el refugio de siempre tradicionalmente también ha sido el oro y creo que este último año, 2 años, se ha ido para arriba de una manera impresionante, comparado con todo lo demás que sube, baja, las cripto igual suben y bajan. El oro ahorita está teniendo una tendencia bastante, bastante fuerte, entonces esa puede ser otra, ¿no? Pero creo que aquí mi punto es si tienes que pensar de manera, digámoslo, multidimensional para entender en dónde tiene mejor rendimiento mi dinero, cómo lo puedo resguardar mejor, pero muy importante que sí tengas un plan. Si te estás quedando solo en tengo mi trabajo y va a seguir y no va a pasar nada, como típicamente lo pensamos, y casi siempre porque tenemos muchos problemas del día a día, o sea, en la TAM, la verdad es que pues, lastimosamente la mitad de las cosas no funcionan, entonces lo sufrimos todos los días, no pensamos tanto en eso, ¿no? Creo que sí es momento ya de que nos despertemos y empecemos a pensar en esos puntos. Sí, como un poco salir del rat race, ¿no? Y yo creo que ese puede ser o sea, un buen siguiente capítulo, ¿no? O sea, que hablemos de las alternativas, o sea, económicamente, qué podemos hacer, porque hemos hablado, ¿no? Un par de episodios de IA, que está genial, ¿no? Me encanta el tema, he estado en un millón de eventos y voy a seguir estando, ¿no? Pero esa es una parte de las cosas que podemos hacer para unfuck our futures, ¿no? Y yo creo que ese puede ser un muy buen siguiente tema para el que viene. ¿Qué Sí, opinas? sí, podemos meterlo por ahí y platicar un poco al respecto. Eh, Perfecto. pero sí, listo. Creo que pues yo solo dejaría con el mensaje de vean este reporte, saquen sus propias conclusiones, pero sobre todo infórmense mucho, infórmense todo el tiempo sobre lo que está ocurriendo, porque al final del día creo que esa es la única verdadera herramienta que podemos tener para enfrentarnos a todos estos cambios. Yo los dejaría con metan AI o serán reemplazados. Perfecto. Arturo, siempre es un gusto, ¿va? Nos vemos en el siguiente. Nos vemos en la siguiente. Gracias, Chris. Venga, gracias a ti, Arturo.